Muy buenas tardes, estimados televidentes. Les agradezco que una vez más se encuentren aquí en su programa Comunícate. Estuvimos unos días fuera descansando, tomando unas breves vacaciones, pero nos da mucho gusto volver aquí en vivo con ustedes en su programa en el que ya llevamos prácticamente 3 años y medio, que es Comunícate, en el que vamos comentando, analizando, invitando a algunas personas para ver los diferentes enfoques, las diferentes formas que existen de la comunicación, ya que, como ustedes saben, pues estamos viviendo de lleno en una era, en una sociedad llamada de la información y la comunicación, que, como yo digo, una sociedad que aspira a llegar a ser una sociedad del conocimiento. En esta sociedad, en esta era de la comunicación, la palabra tiene el centro de todo ello. Si bien existen muy diferentes formas de comunicación, la audiovisual, la comunicación corporal, la comunicación gestual, en fin, diferentes formas, creo que debemos de privilegiar a la palabra. Por eso el tema de hoy que vamos a comentar es si la comunicación escrita es la mejor forma de comunicarnos. Y les decía que la palabra en esta forma de comunicación es la reina, es el centro. Hace unos 25 años, los seres humanos más o menos nos pasábamos un 70% de la vida entre palabras, escuchando un 45%, hablando un 30%, leyendo un 9% y escribiendo un 16%. En la actualidad esto ha cambiado. Hoy estamos en un 100% de nuestra vida entre palabras. Como decimos, estamos 24/7 dentro de las palabras en nuestra vida. Escuchando, ya escuchamos menos que hace 25 años, un 10%. Hablando, un 20%. Leyendo un 35% y escribiendo también un 35%. Es decir, en estos años hemos tenido un cambio. Antes escuchábamos un 45%, hoy un 10% del tiempo lo pasamos escuchando. Hablando, antes hablábamos un 30%, ahora hablamos un 20%, es decir, vean que de escuchar, escuchamos menos, no que no oigamos, no que estemos sordos, sino que estamos a la escucha menos. Hablamos también menos, pero por ejemplo, de la lectura, antes era un 9%, hoy hablamos de un 35%, y de la escritura, estábamos en un 16%, hoy estamos también en un 35%. Es decir, se ha incrementado la lectura y la escritura y ya ha disminuido el habla y la escucha. Esto básicamente se debe a un cambio, a un paradigma nuevo que apareció en el mundo y que se consolidó ya en los 90, que llamamos Internet, la red de redes. Y ya años posteriores fueron, aparte de Internet, de que se fue consolidando, que se fue haciendo una red cada vez más robusta, cada vez más madura, años posteriores comenzaron a aparecer lo que se ha llamado las redes sociales. Esto ha provocado, como digo, que ahora leamos y escribamos más, pero hablemos y escuchemos menos. Incluso en grupos familiares, entre los amigos, se dice que escuchamos menos,
porque estamos leyendo y escribiendo en Internet y sobre todo en las redes sociales. Esto es muy común, todos lo vivimos, todos lo vemos. Hay grupos incluso familiares que están reunidos quizá en la sala de su casa o en el comedor o alrededor de, pues quizá de algo más. Y es muy común ver que cada uno está leyendo y escribiendo en forma individual. Es decir, ya se escucha menos, ya se habla menos, se escribe más, se lee más. Sin embargo, podemos decir también que esto pues no solamente es positivo, aunque sí es algo positivo que leamos más, que escribamos más, pero tiene cierta carga negativa en la medida que esto aísla a las personas y en lugar de estar en una convivencia, compartiendo, charlando, platicando, pues a veces eso se hace a nivel individual y quizá comunicándose con personas distantes y no comunicándose, no hablando, no escuchando a personas que tenemos junto a nosotros. Pero este fenómeno es algo que nuestra sociedad lo está viviendo ya hace varios años y sin embargo, pues está llegando a ciertos problemas que incluso se dice que pues hay personas que tienen ya problemas de una, digamos, adicción a este tipo de redes, utilizando pues sobre todo pues aparatos móviles como son los teléfonos, como son en cierta forma las tablets, pero también utilizando computadoras de escritorio, que son, digamos, las tradicionales. Y es muy curioso que el teléfono, que fue un invento, una creación del ser humano para comunicarse mejor, en realidad el teléfono ya está pasando a la historia como ese instrumento de comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ahora felicitar a algún amigo, a algún pariente porque es su cumpleaños o porque tuvo alguna celebración especial, pues ya no le llamamos por teléfono, ya le enviamos un mensaje escrito, quizás acompañado de una imagen, de un video, de una canción. Es decir, ya este instrumento ha dejado casi de ser un aparato para comunicarse verbalmente, para pasar a ser un instrumento de comunicación, sobre todo escrita y escrita y leída, pero dejando de lado el contacto directo. Antes me acuerdo que se decía un eslogan de los teléfonos aquí en México que decía, hablando se entiende la gente. Pues ya casi los teléfonos no hablamos, incluso casi en todas nuestras casas los teléfonos fijos pues ya están muertos, ya casi no se usan porque casi siempre, las pocas veces ya que nos llaman es al celular, porque casi todo pues son a través de mensajes, a través de WhatsApp o el Facebook Messenger que es ahora, en fin. Entonces vamos a hablar algo de este problema, de este fenómeno de las redes sociales en nuestro país. En nuestro país tenemos a enero del 2016 una población de 127 millones de mexicanos. De esos 27 millones de mexicanos, tenemos unos 60 millones que tienen servicio de Internet. Y esos mismos 60 millones son personas activas en redes sociales.
De esos 127 millones de habitantes, 103 millones tienen teléfonos móviles. Si bien no todos son teléfonos llamados esos inteligentes con los que se tiene acceso a Internet. Ya gentes que están activas con teléfonos inteligentes o con otros instrumentos en las redes sociales, se habla de que somos 52 millones aquí en nuestro país. Como ven, es una cantidad que parece baja porque andamos en los 50%, pero no es baja. El país que más conectividad tiene en este sentido es los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, si bien el Internet tiene un alcance mucho mayor, sin embargo, por ejemplo, en Facebook, en los Estados Unidos andan en el 60%. Y en México pues andamos en 50 y tantos %. Ahora, de todas las redes sociales existentes, ¿cuáles son las redes, las que son más utilizadas, las que son más populares, las que utilizamos más en México? Pues tenemos que la número 1 es Facebook, ya que allí el 97% de quienes están en las redes sociales utiliza Facebook. Le sigue YouTube, la cual la utilizan el 45% de los que se conectan a redes sociales. En tercer lugar tenemos Twitter, YouTube hablamos de un 70%. Twitter hablamos de un 59%, es la que se utiliza en tercer lugar. Google Más o Google Plus está a la par que Twitter, un 59%. Después, en quinto lugar, encontramos Instagram, que se utiliza en un 44%. Ya de allí, pues hay ya desciende más el uso de las redes, y tenemos Hi5, que es en un 19%, Pinterest en 17%, MySpace en un 16%, y esas son, digamos, las principales redes que utilizamos en México. Ahora, seamos un poquito más concretos. En esta primera infografía vimos una información un tanto general solamente de los porcentajes de uso de las redes sociales, donde vimos que realmente las más utilizadas son Facebook, dijimos en segundo lugar YouTube, y en tercer lugar está Twitter. Pero antes de dar esta información más concreta, más amplia, vamos a hacer una breve pausa.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Les decía que de las redes sociales que más se utilizan en México, que más usamos, hicimos un cuadro buscando información en muy diferentes fuentes y llegamos a la siguiente información que realmente es impactante. Según la información que nosotros encontramos, la red social que más se utiliza en México es el Messenger de Facebook, que así se le llama, Facebook Messenger, que tiene en México 96 millones de usuarios, pero lo que sí no encontramos fue cuántos mensajes por día se mueven a través del Messenger. El segundo lugar es WhatsApp, que tiene 55 millones de usuarios, y a través de WhatsApp se mueven 2.310 millones de mensajes por día. Allí se dice que cada usuario más o menos envía 42 mensajes. Por eso serían 2.310 millones por día. En tercer lugar está Facebook, que tiene 46 millones de usuarios, y allí se mueven 1.334 piezas, ¿no? No hablaríamos todavía solo de mensajes, sino piezas. Esto aparte del Messenger de Facebook. Serían 1.334 millones por día de piezas que se utilizan en Facebook. De YouTube, en México hay 42 millones de usuarios. Tampoco encontramos cuántos videos se mueven en México, pero globalmente YouTube mueve 1.000 millones de videos al día. En sexto lugar tenemos Twitter, que tiene 28 millones de usuarios y mueven 812 millones de mensajes al día. En séptimo lugar, pero no porque sea menor, tenemos los llamados mensajes cortos o mensajitos que pues
podemos considerar que no son una red social, pero en México, a través de los mensajitos, de los mensajes cortos, los SMS, se mueven 200,000 por segundo. Así que, pues, desde luego la cuenta no es fácil calcularla. Entonces vean que en este cuadro, pues vemos que realmente en México es inmensa la cantidad de los mensajes. Y aquí básicamente, si ustedes ven, casi todos los mensajes, si quitamos solamente YouTube, todos los demás son mensajes que alguien escribe y que alguien lee. Por eso ven que decíamos hace un rato que ya nos pasamos un tiempo mucho mayor escribiendo y leyendo que hablando y escuchando. Encontré también unos datos que me parecieron un tanto curiosos, que quizá no sean ciertos, pero llaman la atención. Se dice que de los usuarios que hay en México de redes sociales, son 52.3% mujeres y 37.5% hombres. Este dato yo lo registro, me parece un poco llamativo. Sabemos pues que sí hay más mujeres habitantes en el país, pero no mucho más que hombres. Sin embargo, aquí sí hay una gran diferencia, según esta información, en el número de usuarios mujeres, que son el 52.3%, y hombres el 37.5%. Ya podremos quizás buscar más y ver si esta información es correcta. Ahora, a nivel ya no de México, sino a nivel global, a nivel mundial, Facebook tiene 1.590 millones de usuarios. YouTube tiene 1.000 millones de usuarios. Instagram más de 300 y Twitter 284 millones. Como ven, pues Facebook es la red que más usuarios tiene a nivel mundial, casi 1.600 millones, y cerca YouTube con 1.000 millones. Ya Instagram y Twitter pues están bastante lejos. Así que pudiéramos decir que la red más importante o que tiene más usuarios, que es Facebook, pues allí básicamente escribimos y leemos. YouTube, pues ahí sobre todo vemos y escuchamos. Ahora, ya vimos esto, que es, digamos, la situación real, la situación de lo que diariamente hacemos casi más del 50% de los mexicanos con respecto a la palabra escrita, la palabra que leemos, la palabra que escribimos. Sin embargo, aquí hay una paradoja que hay que comentar porque es muy contrastante. Claro, pues si es paradoja debía hacerlo, pero esta llega mucho. Decimos que estamos inmersos en la palabra y estamos inmersos 24/7, es decir, a todas horas, aunque dormimos. Sin embargo, los instrumentos digitales, los teléfonos, las computadoras, pues siguen vivos. Aunque estemos nosotros dormidos, allí nos están llegando información, nos están llegando mensajes, en fin, eso no para. Sin embargo, decía yo, de los mexicanos, si hablamos del léxico, es decir, de las palabras que los mexicanos sabemos manejar, el mexicano promedio, porque aquí hablamos más o menos de la mitad, un poco más de la mitad de la población, entonces digamos es el promedio. En nuestro idioma español
en el diccionario de la Real Academia Española, en su edición más reciente, pues hay aproximadamente 100,000 palabras. Y de estas 100,000 palabras, unas 20,000 son americanismos, es decir, son palabras propias de los países de América. Mexicanismos, argentinismos, chilenismos, es decir, hay palabras que son propias que solamente ellos las utilizan. Así que pudiéramos decir que el idioma español, en las palabras que se usan en toda América y España y Estados Unidos, en Estados Unidos es el segundo país con más personas que hablan español. Después de México, el segundo país es Estados Unidos, así que lo incluimos. De esas 80,000 palabras que tiene nuestro idioma español, en México, el mexicano promedio apenas utiliza y entiende 800 palabras. Fíjense qué gran contraste si de 80,000 se dominan 800 y realmente se está con la palabra escribiéndola, leyéndola, escuchándola, diciéndola, pues realmente hay un contraste, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hay un gran contraste. Quizás eso se vea cuando uno pues lee los mensajes que en forma mayoritaria sí muestran esta pobreza de lenguaje, de léxico. En México, la gente sin educación o con muy poca educación, la gente pues más marginada, domina pues unas 120 palabras. Ya los que logran llegar a estudiar la preparatoria, que ya son personas, pudiéramos decir, con mucha suerte, gente privilegiada, unas 800. Los universitarios unas 1,200 y ya personas instruidas unas 3,000. Ahora, ¿qué sucede entonces? Pues concluimos que entonces en México la mayor parte de los pobladores de aquí de nuestro país no somos diestros en el manejo del idioma. ¿Por qué? Pues quizá porque se nos enseñó de una manera, antes algunos no han estudiado, los que estudiamos quizás se nos enseñó de una manera deficiente. Otro problema es que en México la mayoría de la gente no tiene un hábito de lectura, porque el que lee mucho, pues aprende muchas palabras. También la falta de práctica, ¿sí? Aunque ya en años recientes decimos que estamos escribiendo y estamos leyendo, pero realmente estamos utilizando pues unos mensajes sociales. No son mensajes literarios, no es lectura, entonces falta práctica. También influye que el uso erróneo constante en las redes sociales del idioma, pues desde luego no es ninguna buena enseñanza. Si en las redes sociales se escribiera correctamente, si utilizaran más palabras que esas más o menos 800 que se dominan, pues aprenderíamos, pero quizá desgraciadamente entre más usamos las redes sociales, pues vamos perdiendo el uso del vocabulario, del poco vocabulario. Sin embargo, pues esto se ha generalizado, la lectura y la escritura está generalizada, pero, decía yo, no la lectura de libros literarios, de libros pudiéramos decir, ya que en México pues la cifra de lectores y de libros leídos sigue siendo muy, muy, muy baja. Entonces, en México tenemos un gran reto. Lograr que la utilización de nuestro idioma por escrito sea lo más correcto posible. Desde luego,
Eso no quita que apliquemos la economía del lenguaje. En el lenguaje debe haber una economía. Ni hablando y menos escribiendo debemos utilizar exageradamente las palabras. Hay que utilizar nada más las palabras necesarias, las palabras precisas. Entonces, no quitamos que haya economía, que haya abreviación. Por ejemplo, en las redes sociales es muy común que busquemos abreviar. Pues eso no está peleado con que escribamos correctamente. En las redes sociales se trata de ahorrar letras, de ahorrar palabras, porque realmente en cualquier red social hay un límite que imponen las tecnologías. En algunas pues está marcado el límite, son tantos caracteres y no hay más. Pero en cualquier red social, como generalmente escribimos también en teclados pequeños, pues no es como para estar tratando de escribir todo completo. Sería válida la economía del lenguaje, pero lo que sí no es aceptable es que haya la incorrección de que no se escriba como debe de escribirse. Así pues, esto que hemos aquí comentado sobre el lenguaje escrito, en primer lugar, es para que seamos conscientes de que aunque ahora hay una gran carga de lenguaje audiovisual, de la imagen, si fuera cierto lo que dijeron los chinos de que una imagen habla más que 1000 palabras, pues tendríamos una excelente comunicación, pero eso no es cierto. Ustedes pueden ver 10 imágenes y si no hay texto, sea que esté escrito o que alguna voz lo esté diciendo, esas imágenes prácticamente están muertas. Aunque sean imágenes contundentes, digamos, aunque sean imágenes donde, por ejemplo, viéramos que arrasaron con bombas una población y veamos allí una destrucción y veamos muchos cadáveres, esa imagen, digamos, habla por sí sola como tal, pero si no nos dicen con un texto o no nos explican hablando que eso sucedió en tal lugar, por tal razón, por tal motivo, pues esa imagen prácticamente es muerta. Así que debemos ser conscientes de que el lenguaje escrito en la comunicación es el medio, es la forma fundamental, es la forma más importante, la palabra. Por eso era la pregunta y ya tenemos una respuesta de que sí, el lenguaje escrito es muy importante, es la forma más importante para la comunicación. Entonces, vamos a tomar este reto en este programa que se llama Comunícate. Desde luego no es novedad. Desde que comenzamos en febrero del 2013, hemos venido pugnando, comentando, invitando personas, todo con la finalidad de que mejoremos nuestra comunicación. Y no solo la comunicación verbal, sea de forma oral o escrita, sino también pues otra serie de comunicaciones. Por ejemplo, hemos traído, recuerdo yo mucho, a un grupo de jóvenes que mediante una presentación dramática de teatro, pues dan un mensaje, comunican a los niños para que se protejan de las agresiones de todo tipo, pero en especial de las agresiones sexuales. También hemos hablado del lenguaje musical, del lenguaje corporal, es decir, una serie de lenguajes no verbales que existen y con los cuales vamos complementando la comunicación. Vamos a hacer otra breve pausa y continuamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Decíamos que el lenguaje escrito es fundamental para la comunicación, pero como aprendemos a hablar, el lenguaje lo aprendemos sin darnos cuenta. Nosotros desde niños aprendemos a hablar y luego seguimos y seguimos, luego ya entramos a estudiar, pero el lenguaje pues lo usamos tanto que nos parece que es algo natural y pues nos desentendemos un poco del lenguaje. Solamente a veces pensamos en el lenguaje ya como problema, como algo que hay que aprender, que hay que manejar bien, es cuando, por ejemplo, vamos a aprender un idioma extranjero o cuando requerimos escribir algún documento en la escuela o en el trabajo. Es ahí cuando comenzamos a batallar algo porque luego decimos, pues no sé cómo empezar, ¿sí? Y es que también el lenguaje verbal, el lenguaje oral, las palabras, pues realmente no son tan problemáticas porque allí pues tenemos muchos recursos adicionales. Tenemos la mímica, por ejemplo, las manos, o podemos usar expresiones y palabras comunes y repetir, por ejemplo, verbos que son demasiado usados, como hacer, como ser, como estar, etc. O también utilizamos palabras de moda que nos sirven de comodines. En esta época, en todas las épocas ha habido, pero ahora pues está el qué onda, el hola güey y choro y etcétera, que también ayudan a la comunicación verbal. O también se utilizan muletillas, es decir, apoyos para hablar o cuando estamos hablando. Algunos dicen pues, no, en fin, verdad o cómo se llama, es decir, una serie de muletillas en las que nos apoyamos. Entonces, el lenguaje hablado no es mucho problema, a no ser que ya nosotros tengamos que dirigirnos, por ejemplo, a una audiencia que realmente en los años más recientes se ha ido superando
porque ya casi nadie existe que hable ante una persona de una forma que se dice improvisada, que no es improvisada, sino que es una gente que tiene tanta experiencia en hablar, pues que no requiere estarse preparando tanto. Pero ahora cuando la gente habla, generalmente ya no habla, sino lee algo que escribió. En ese sentido, pues también se facilita la expresión oral porque tiene uno detrás o en la mano o en una pantalla, en un teleprompter, puede tener uno allí lo que está diciendo y parece que uno lo está diciendo, pero en realidad lo que se está haciendo es se está leyendo. Pero finalmente a lo que quiero llegar es que el lenguaje hablado no es tanto problema. Además se dice, bueno, las palabras se las lleva el viento, aunque ahora ya no tanto, porque ahora casi todo se graba. Anteriormente lo que uno dijera, pues ya se olvidaba. Y si decían que yo dije, pues yo decía que no lo dije, o que lo dije de otra manera, pero ahora ya es más difícil, porque ahora generalmente todo está grabado. Y en ese sentido, pues sí hay que tener cuidado, primero en hablar mejor, hablar bien, y sobre todo, pues en pensar, en razonar o en ver lo que se dice, porque ahora todo está grabado. Y en realidad el problema que sí existe es cuando entramos al lenguaje escrito. Cuando tenemos nosotros que utilizar el lenguaje escrito, la mayoría de la gente dice, pero es que me dijeron que hiciera una carta, que hiciera un memorándum, me pidieron que dé unas palabras, pero pues no sé ni cómo empezar. Es decir, ahí ya hay cierto problema, porque para escribir necesariamente nos estamos obligando o nos debemos obligar a ordenar las ideas, a utilizar también las palabras que sean las más apropiadas, a utilizar correctamente los signos de puntuación, la coma, el punto, los dos puntos, etc. Y sobre todo, pues tratar de evitar lo que no es correcto. Entonces ya como ven, aquí ya estamos entrando al razonamiento, estamos entrando a una situación donde debemos prepararnos. Y esto porque se dice que finalmente redactar, escribir, es ordenar. Es decir, antes de escribir, uno ordena las ideas, debemos usar la lógica. Y después hay que usar la gramática, es decir, primero hay que ordenar y luego redactar. En ese sentido, redactar es ordenar. Y es que es muy importante lo que escribimos, porque finalmente lo escrito es como una tarjeta de presentación de que lo escribe. Es como una carta de recomendación, o debiera ser, porque si el escrito que nosotros hacemos está mal escrito, tiene faltas de ortografía, pues es una mala carta de recomendación, ¿sí? Porque estamos mostrando que somos personas que no logramos ordenar bien nuestras ideas, que somos personas que no tenemos mucha lógica de pensamiento y estamos sobre todo también demostrando o mostrando pues que somos personas descuidadas, porque el que hace un escrito mal hecho se supone que se esforzó por hacerlo y si no lo logró, pues es que es una persona deficientemente preparada y también que no pone cuidado en lo que hace. Y si no pone cuidado en un escrito, pueden pensar, no, pues tampoco va a poner cuidado en lo que yo le voy a encomendar. Entonces, por eso es muy importante el escribir con corrección. Y como todas las cosas, a escribir se aprende escribiendo, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros queramos ir aprendiendo a escribir, debemos de ir aprendiendo, pero escribiendo. ¿Y cómo hacer? Pues lo primero que hay que hacer sería como copiar la forma de escribir
de personas que escriben bien, ¿sí? Y partir pues de los elementos fundamentales de, digamos, de la gramática, ¿no? Todos sabemos, o debiéramos saber, que en una oración, es decir, en una frase, pues fundamentalmente tiene que haber un sujeto y un predicado, tan elemental, ¿sí? Y en ese sujeto o predicado, pues va un verbo, porque sin verbo, pues no hay sentido de nada. Y sin embargo, si nosotros vemos varios escritos que las personas nos muestran, pues nos encontramos que ni sujeto, o hay predicado pero no hay sujeto, o hay sujeto pero no hay predicado, es decir, no hay precisión, no hay corrección, y esos escritos realmente pues no están bien hechos. Así pues, ya se nos va a terminar el tiempo, pero vamos a dedicar más programas, ya hemos dedicado varios, a ir pues comentando aquí cuáles son las formas como pudiéramos nosotros escribir mejor, escribir sin tantos errores y quizás a futuro escribir correctamente. Si el lenguaje escrito, como decimos, es el instrumento por excelencia para comunicarnos, nosotros vamos a comenzar, vamos a sugerirles en otros programas, por ejemplo, que una forma para escribir bien es hacerse preguntas y respuestas que nos van a ayudar a redactar bien los documentos. No hay tiempo para que aquí podamos irles diciendo, irles sugiriendo esas preguntas, pero vamos a dedicar algunos programas completos. Nada más les diría, por ejemplo, pues, ¿qué hay que preguntarnos? Pues, ¿quién lo va a leer? Sería la primera pregunta. Bueno, lo que yo voy a escribir, ¿quién lo va a leer? Porque no es lo mismo si va dirigido a niños, si va dirigido a adultos que son universitarios, o si va dirigidos a un empleador, en fin, ¿quién lo va a leer? ¿Cuál es el propósito de ese escrito? Hay que tenerlo muy claro, ¿sí? ¿Cuál es su alcance? Es decir, ¿qué pretendo yo con ese escrito? Si nada más voy a mandar una carta de felicitación o un correo, porque cartas pues yo creo que ya casi nadie escribimos, un correo de felicitación, pues es muy diferente a que si voy a mandar yo un correo pues solicitando quizás un empleo, ¿verdad? O solicitando a un banco un crédito, en fin, ya son propósitos o alcances superiores. Así que vamos a ir dándoles estas preguntas y respuestas. ¿Qué puntos se deben de tomar en cuenta al escribir, al elaborar un escrito? También vamos a ver eso. Algo muy importante, vamos a comentar cómo hay que revisar los escritos, los documentos escritos. Me acuerdo que una maestra nos decía, cuando yo estudié algo de redacción, de literatura, nos decía que tan importante como escribir o como saber escribir, tan importante es saber tachar, es decir, saber corregir. Y desde luego también tendremos que ver cuáles son los errores más comunes que cometemos y la forma en que podemos corregirlos. Pues hemos llegado ya al final del programa Comunícate de hoy. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Esperamos seguir aquí con ustedes comentando siempre todos los lunes a las 2 de la tarde algún tema, algún asunto relacionado con la comunicación, ya que nuestro programa es Comunícate, el cual pues lo están viendo y lo podrán ver las veces que gusten por nuestra televisora, la primera televisión por internet, por www.radiosol.com
astl.tv. Buenas tardes y que tengan una muy productiva y feliz semana.